Sean bienvenidos a este su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, estamos aquí compartiendo con ustedes estos micrófonos. Queremos agradecerles por el estarnos siguiendo a través de esta programación de internet, donde estamos pues compartiendo con ustedes todas estas reflexiones acerca del matrimonio. Los invitamos para que si aquellos que ya nos están que ya nos conocen, pues pueden hablarnos en Tijuana a los teléfonos 622-8962. Desde Estados Unidos su llamada sin costo al 866-228-4305. Y hay una alada nacional para los que nos siguen por internet 01800-788-7606. Nuestras páginas de internet www.comunidadcoinonia.com y también www.tjcatólico.com. Son los medios que están a su disposición para que pues nos hablen, se comuniquen con nosotros, compartan sus opiniones, hagan preguntas, y de esta manera pues compartiendo, ¿verdad?, es como vamos nosotros a enriquecer el programa. Lo mismo, pues los invitamos para que envíen sus intenciones. Les recordamos que todos los días se transmite una misa aquí en la Parroquia de la Encarnación, donde está este estudio de Radio Coinonía, y las intenciones pues que ustedes nos envíen se aplican en la Santa Misa para que aprovechen y pues hagamos esta oración de intercesión todos. Y pues le pedimos esta tarde a nuestro Señor que Él sea, a través de su Espíritu, quien nos ayude para que este compartir que vamos a tener con todos ustedes, pues sea de provecho, que nosotros tengamos su sabiduría y sobre todo pedimos la luz del Espíritu para saberles comunicar lo que el Señor quiere en nuestra vida de matrimonios. Ponemos en las manos de nuestro Señor a todos aquellos matrimonios que están viviendo, pasando por situaciones difíciles en su relación, en su vida matrimonial, a las familias que están pasando también situaciones difíciles. Pedimos para que pues Él socorra en su infinita misericordia todas estas situaciones, y que a nosotros pues nos ayude a fortalecernos y a esforzarnos para seguir viviendo nuestra vida matrimonial mucho mejor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y pues hoy vamos a continuar con el tema tan interesante que hemos estado revisando. Realmente Víctor y yo estamos muy gozosos de poder seguir compartiendo con todos ustedes este tema sobre la santidad matrimonial. Y específicamente hoy vamos a ver los horizontes de la vocación matrimonial. Hemos visto que nosotros como creyentes, como personas que seguimos la fe cristiana, pues debemos ser coherentes con este llamado que el Señor nos hace a través de la vida matrimonial. Debemos testimoniar a cada momento, a través de todas las circunstancias que vivimos en la vida diaria, pues que Dios está con nosotros, y de hecho Dios nos acompaña en todo momento. Muchos matrimonios ignoran que a través del sacramento matrimonial Dios les da la gracia para poder vivir efectivamente esta vocación matrimonial. Sabemos que el ideal divino de Dios pues es mantener la unidad de los cónyuges. ¿Para qué? Para que a partir de ellos pues surja una familia feliz. Y hemos estado viendo que algunas veces pues estos proyectos de Dios no se llevan a cabo en el ser humano por múltiples razones, y una de las cuestiones que vamos a revisar el día de hoy precisamente es cuántas cosas se oponen a veces al proyecto de Dios. Pero también veíamos que hay muchas personas, y yo creo que los que nos están oyendo es porque están interesados en cómo mejorar su relación matrimonial y su vida familiar, que también están interesadas en conocer el proyecto divino para la familia. ¿Para qué? Para caminar según el designio de Dios. Y en Él, en Jesucristo, en nuestro Dios, ponemos nuestra esperanza para de veras llegar a entender primeramente cuál es su proyecto para nuestra vida matrimonial, y seguidamente cómo seguir a través del tiempo pues buscando hacer su santa voluntad. Y en esta tarde pues vamos a comenzar viendo pues cuáles son las cosas que se oponen al proyecto de Dios. Hemos revisado que ahora las tendencias en cuanto a la vida sexual del ser humano en muchas ocasiones se oponen para que se lleve a cabo el proyecto de Dios, porque muchos de los seres humanos a veces enfatizamos en nuestra persona los aspectos temporales y no tomamos en consideración ahora sí que la vida eterna. Entonces
pues algunos aspectos de nuestra vida sexual son aquellos que se oponen, y hemos visto que incluso hay corrientes, formas de pensamiento, estilos de vida que se están oponiendo al proyecto de Dios. Otra de las cosas es también pues que nos está invadiendo la cultura de la muerte. Ya antes vivimos la cultura de la vida, en la cual se enfatizaba cuidar a los hijos y muchas cuestiones relacionadas con la vida, pero hoy vivimos la cultura de la muerte, y yo creo que muchos de nosotros estamos pues más o menos familiarizados ya con este término, que incluye muchas cuestiones que involucran el área sexual del individuo. Sí, dentro de esta enseñanza se nos menciona la cuestión de la ilustración y la cultura de la muerte. Estos fenómenos pues son cuestiones culturales que se están dando en la humanidad, o que se han estado dando en la humanidad, y es a lo que nosotros hoy en día conocemos como cultura de muerte, lo que mencionaba Esther. Y esto tiene su origen en una situación dentro de la historia de la vida humana, que es la Ilustración. Ustedes se acordarán de esa época que se nos menciona en la historia universal acerca de la Ilustración. Al menos ya a mediados del siglo XVIII nos dice la enseñanza que se percibe una muy grave inquietud por el fenómeno que está ocurriendo, y también el Papa Benedicto XVII, Benedicto XIV, en la encíclica Matrimoni, en el primer año de su pontificado, nos dice lo siguiente: los hechos que se nos refieren atestiguan el menosprecio en que se tiene al matrimonio, por lo cual no existen lágrimas ni palabras aptas para expresarles toda nuestra preocupación y el dolor tan acerbo de nuestro espíritu de pontífice. Esto nos dice el Papa Benedicto XIV, ya en ese siglo, en el siglo XVIII, desde ese momento que ya estaba ocurriendo toda esta situación. Entonces, si nos damos cuenta, es algo no nuevo, sino es algo que ya viene sucediendo desde siglos atrás. Cómo toda esta serie de cosas han ido cambiando y se ha ido perdiendo el verdadero proyecto por parte de Dios hacia el matrimonio. Sí, la Ilustración, en su querer combatir la ignorancia, la superstición y toda clase de tiranía, pues ahora sí que hizo que se fuera perdiendo un poco más lo que era el proyecto de Dios para la vida matrimonial, y que se fuera deformando incluso en muchas cuestiones. Y como vamos a revisar, pues también la cultura de la muerte se ha ido introduciendo en cada etapa de nuestra vida humana, y pues vamos a ver cómo esto ha ido influyendo para que el valor del matrimonio se haya ido menoscabando. Entonces, todo esto, bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación.
llama Alianza de Amor, Caminando Juntos hacia la Santidad, y estamos revisando cómo la influencia de la ilustración y la influencia también de la cultura de la muerte pues han menoscabado el proyecto de Dios para la vida matrimonial. Y yo creo que muchos de nosotros conocemos las diversas formas en que esta cultura se ha ido infiltrando en nuestras familias, en la sociedad, en las diversas culturas, y ha ido afectando. Se han ido introduciendo nuevas corrientes culturales, económicas y políticas que son portadoras de una concepción antinatal. También vemos a través de esta cultura de la muerte cómo hay una conjura, dice la enseñanza, contra la vida, invirtiendo altas sumas de dinero destinadas a la obtención de productos abortivos sin recurrir al médico. Yo creo que esto, Víctor y yo como médicos que somos, lo hemos visto en empresas, muchas veces se surte de anticonceptivos. ¿Para qué? Para proponerle a la mujer, al hombre, los diversos métodos de anticoncepción con el fin de ¿qué? De que no haya más nacimientos. Y incluso sabemos que en muchas de las ocasiones a nosotros los médicos se nos trata de influir también en el trabajo. ¿Para qué? Para que las estadísticas de nacimientos vayan disminuyendo. Entonces, todo esto constituye parte de esta cultura de la muerte. También se van introduciendo mentalidades de tipo anticonceptivo, con lo cual se cierra también, ahora sí que la oportunidad de dar vida a nuevos seres. También la mentalidad hedonista se ha ido infiltrando en nuestras sociedades, haciendo también que las personas se vuelvan irresponsables con respecto a su sexualidad. Vemos que han aumentado las enfermedades de transmisión sexual, embarazos indeseados y tantas cosas. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones existe esta influencia de la mentalidad hedonista donde el placer es lo primero. Y así muchas cuestiones, ¿verdad? Que yo creo que tú también puedes opinar. Sí. Al hablar de una actitud hedonista, pues nos estamos refiriendo a la cuestión de solamente obtener placer, una actitud egoísta, una actitud de la persona de solamente obtener algo agradable a través de la práctica, pues primordialmente de la sexualidad. Podríamos ver algunas otras prácticas, ¿verdad?, que también de repente pueden otorgarnos placer, como sería el gusto por comer, que también en un momento determinado se puede volver una actitud hedonista, porque solamente se está buscando pues el gusto por la comida, sin ponerse a pensar que pues el comer en demasía pues va a ser dañino para la salud, y también se convierte en un pecado, que es el pecado de la gula, que no estamos teniendo un control, no hay voluntad para poder dominar el apetito. Entonces, sin embargo, pues vemos más frecuentemente la cuestión del gusto por el placer sexual, donde pues hoy en día se manejan ya no solamente una sola tendencia de tipo sexual, sino que se hablan ya de múltiples tendencias en cuanto a la persona, en cuanto al ser humano, para la actividad sexual, donde pues definitivamente no es lo adecuado, puesto que Dios nos ha creado hombre y mujer, y le ha querido regalar precisamente al matrimonio este don hermoso de la sexualidad. Todos los seres humanos está implícita la sexualidad en nosotros. Sin embargo, desde muy pequeños tenemos que ir aprendiendo cómo Dios nos ha querido, pues ahora sí que decir y hacer de una manera ordenada esta práctica de nuestra sexualidad. La sexualidad no es nada malo, es algo muy bueno que Dios nos ha querido regalar como hombres, como mujeres. Sin embargo, el hombre por sí mismo se ha ido encargando, a través de lo que ya estábamos mencionando, todas estas actitudes, de deformar todo esto, incluso hasta de denigrar, donde ya la dignidad del ser humano se ha perdido totalmente, al ver que incluso se vende a las personas por la cuestión de la sexualidad, donde ellas mismas muchas veces por necesidad, de repente se dice por necesidad económica, por no poder tener lo necesario en un trabajo digno, pues venden su cuerpo para poder ganarse la vida. Todo esto pues va siendo una situación que está totalmente fuera de orden. Entonces a esto se refiere, ¿verdad?, toda esta cuestión hedonista
en un momento determinado. Por eso veíamos que sobre la vida matrimonial ya ha influido ya muchas corrientes culturales, económicas, ¿verdad? Porque como decías hace un momento, ahora hay hasta incluso el tráfico de humanos y todo esto va en contra de la vida. Vemos también algunas otras actitudes como el uso de técnicas de reproducción artificial, donde vemos que en muchas ocasiones la tasa de fracasos es muy alta y que incluso cuando se logran embarazos a través de técnicas artificiales, pues se desechan embriones. Recuerdo, yo nunca he tenido en forma directa pues alguna situación donde tenga que haber visto este tipo de situaciones, pero me recuerdo haber visto alguna vez en alguna película donde salen hospitales y médicos y ver cómo pues a veces cuando se logran embarazos múltiples se tiene que decidir a favor de la vida de la mamá, eliminando alguno de los productos que están gestándose en su vientre. Entonces, ahí es donde vemos que el ser humano en cierta manera está actuando o queriendo actuar como si fuera Dios. Entonces, todo esto va en contra de la vida. También la cultura de la muerte se puede manifestar, por ejemplo, ahora cuando vemos que hay diagnósticos prenatales, pero con finalidad eugenésica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces las mujeres van a atención con un doctor y se les hacen pruebas, que no es malo, ¿verdad? Se les hacen pruebas sobre todo de laboratorio en base a las propias características de la mujer. Entonces, en muchas de las ocasiones se les dice o se les hacen pruebas en las cuales se les dice de antemano si el producto, el bebé va a venir con alguna malformación congénita, con algún problema. ¿Para qué? Para que ella pueda decidir si le permite la vida o no. Entonces, y yo lo digo también por experiencia personal, nosotros tuvimos una hija cuando yo ya tenía 38 años y recuerdo que cuando fui a hacerme los exámenes, pues aunque salió todo bien, a mí se me dijo las altas posibilidades que tenía de tener un producto anormal, simple y sencillamente por la edad. Yo creo que ahí es donde nosotros debemos de confiar de veras en que si Dios permite un embarazo, permite una nueva vida que se esté gestando dentro del vientre de una mamá, de una esposa, pues es por algo, ¿verdad? Yo me recuerdo que a mí me enfatizaban en cada cita el alto número de posibilidades que tenía de que el producto viniera mal y pues yo me recuerdo, si Dios me lo dio, yo no creo que tenga que suceder esta situación, además de que las pruebas habían salido normales y recuerdo esa insistencia y cómo el tener que tomar una decisión para seguir adelante con la vida de nuestros hijos. Esa es la cultura de la muerte, ¿verdad? Cómo se va manifestando. Muchas veces se piensa pues que se está actuando adecuadamente o bien, pero cuántas veces se influyen y se llenan de miedo, de temores estas madres que, como decías, reúnen ciertas características, ¿verdad? Porque no es en todas, o sea, no en todas las mujeres, según su edad, se va a presentar con más factibilidad o va a ser más factible que se llegue a tener un bebé con una malformación congénita. Generalmente en las mujeres muy jóvenes o en las mujeres ya arriba de los 35, 38 años en adelante es cuando se ve con más frecuencia. Pero la cuestión aquí es que a veces esto, muchas veces en vez de ayudar, de verlo como algo bueno, y llena de miedos, llena de temores a la misma madre. Sí. Y esto se puede llegar a convertir en una tremenda tensión nerviosa que puede llegar a desencadenar hasta una neurosis, donde aquella mujer, pues llena, invadida por todos estos miedos, por todo lo que se le dice, puede en su momento determinado preferir no tener aquel bebé. Cuando los padres, los esposos, cuando nos decimos cristianos, pues debemos aprender siempre a confiar en Dios, en la voluntad de Dios. Entonces, vemos casos, ¿verdad?, muy frecuentes de mujeres, de familias que han llegado a tener algún niño en una situación de malformación congénita y que muchas veces, más que al tenerlo, verlo como una cosa mala, como una maldición, se ve como una bendición, donde aquel ser que por supuesto ni Dios ni él quiso, ni los papás, que naciera de esa manera, pues llega a ser un punto donde la familia se une, se junta y se puede desbordar todo ese amor que existe en el ser humano hacia estos niños. Entonces, y aún así, ¿verdad?, vemos que esto no es del todo malo, pues, pero qué difícil en su momento, ¿verdad?, llegar a decidir optar por la vida.
Sí, sin embargo, hemos conocido el testimonio de muchas mujeres que han incluso dado su vida. ¿Por qué? Por sus hijos. Y eso lo hemos visto a través de la historia. Entonces, pues vemos que esta mentalidad pues se va como metiendo, ¿verdad? En pro de ¿qué? De que los seres que nazcan, pues que vengan bien. Esa eugenesis, ¿verdad? Que dicen los médicos que andamos buscando, de que todo el ser humano que venga, pues venga normal en todas sus funciones. Otra actitud también es, por ejemplo, la eutanasia, en la cual pues el ser humano también ha perdido de vista, tendiendo a ver el sufrimiento como un mal, y en muchas de las ocasiones prefiriendo mejor que la persona en muchas de las ocasiones muera. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, o incluso por ahorrar costos. Vemos cómo la mentalidad de la muerte se va introduciendo, incluso buscando falsas soluciones frente al desafío demográfico. Muchas veces se dice que está creciendo la población tanto que tenemos que buscar opciones, nuevas opciones. ¿Para qué? Para evitar los nacimientos. Pero vamos a una pausa y enseguida continuamos con este tema. Que has formado tú, que has unido tú, es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. En Koinonia Radio te damos las gracias por tu preferencia a esta estación católica. Tú eres la razón más importante que nos motiva a la evangelización. Queremos seguir contando contigo. Koinonia Radio te dice gracias. Dios te bendiga. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. ¿Qué es Koinonia Radio? Es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y estamos hablando de todas esas actitudes y corrientes o conductas de la sociedad, del ser humano, que nos van llevando hacia una cultura de muerte. Hablábamos de las falsas soluciones frente al desafío demográfico, donde los gobiernos pues se preocupan, ¿verdad?, entre comillas, por la alta tasa de natalidad que va habiendo en los mismos países, donde buscan pues promover lo que son todos los medios anticonceptivos para prevenir los embarazos en las mujeres. De repente podríamos hablar de salud reproductiva y decir, bueno, si se está preocupando por la salud de la reproducción en la mujer, en el hombre, pues está bien.
pero no llegar a este extremo donde ya se ve como algo malo el hecho de que estén sucediendo los nacimientos. Recordemos que a través de la historia la misma humanidad ha tenido que enfrentar las consecuencias de estas acciones. Vemos países que les llamamos hoy en día desarrollados, donde, o de primer nivel, donde no existe ya prácticamente los nacimientos de niños, donde la mayor parte de la población o es adulta o es joven, pero por estas influencias, por estas ideas que se han ido metiendo en la educación de las personas, pues ya no quieren ya no están abiertos a la vida. ¿Por qué? Porque pues solamente se está buscando el propio desarrollo, el propio crecimiento intelectual, económico, y esto pues va a ser malo en un momento determinado, porque pues no son las soluciones que se deben de buscar para el control natal, sino más bien pues ver las maneras de siempre ver por el más indefenso, en este caso, ¿verdad?, el bebé no nacido. Entonces de allí vemos que muchas veces son falsas soluciones ante todo este control demográfico. También otra situación es el llegar a considerar una legítima expresión de la libertad individual, incluso hasta decir que es mi derecho el poder decidir yo sobre mi propia vida. Y aquí nos referimos a aquellas mujeres que en un momento determinado pues dicen, mi cuerpo es mi cuerpo, soy dueña de mi propia vida, y entonces yo decido si quiero tener o no tener a un bebé, si es que se llega a embarazar a aquella mujer. Entonces ahí es donde vamos nosotros viendo que pues también se está actuando indebidamente, porque se está atentando en contra de la vida. Aún en embarazos ya avanzados, ¿verdad? Ahora se ha hecho legítimo, por ejemplo, la práctica del aborto en muchos lugares. Ahí vemos cómo la mujer en muchos momentos puede pensar que es su cuerpo, pero sin embargo dentro de su vientre se está gestando una vida humana individual, y eso es lo que en ocasiones nosotros pues vemos como equivocado. ¿Por qué? Porque es otro ser humano. En pro de esa defensa de los derechos individuales de la mujer, por ejemplo, se piensa que aquella cosita que está dentro de su útero no es nada en muchas ocasiones, y es realmente un ser humano. Nosotros tuvimos que pasar por esa misma etapa para llegar a ser lo que somos, y en muchas ocasiones a muchas mujeres se les olvida que todo ser humano tiene que pasar por ahí. Quizás ustedes hayan estado escuchando los diferentes spots que se transmiten a través de Radio Koinonia, donde ahorita pues tenemos ya algún tiempo que se ha iniciado una campaña pro vida. Estos spots nos hablan y nos ilustran mucho acerca de la postura de la iglesia en cuanto a estar a favor de la vida. Nosotros les recomendamos, ¿verdad?, que en lo posible se documenten. La iglesia tiene muchos documentos que se han escrito de los mismos papas, los diferentes papas que han estado en su momento, donde siempre se está buscando pues llegar a los fieles laicos, a los fieles católicos y a todo el mundo, para que de esta manera ellos vean cuál es el proyecto por parte de Dios en cuanto a la vida, en cuanto al hombre, a la mujer, en cuanto al matrimonio y en cuanto a muchas cuestiones. Todos estos documentos se basan en la misma palabra de Dios, y se busca la iluminación del Espíritu Santo para que a través de ellos irnos dando luz a nosotros los laicos y saber cómo hemos de responder a esto que siempre mencionamos, buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces les hacemos esta recomendación a todos aquellos que nos están escuchando y viendo a través de internet, que se documenten en esta serie de documentos que existen. Hay infinidad de documentos. Hace rato mencionábamos uno, ¿verdad? La encíclica Matrimoni del Benedicto XIV. Entonces, y así actualmente Karol Wojtyła, que en paz descanse, Juan Pablo II,
pues también escribió mucho referente a todo esto. Creo que el leer estos documentos daría mucha luz a nosotros, sobre todo los católicos, porque en muchas de las ocasiones todas estas actitudes también las hemos adoptado nosotros por no estar bien formados. Entonces es importante que las leamos. ¿Por qué? Porque a través de estos documentos la misma luz del Espíritu Santo nos va a iluminar y nos va a abrir los ojos. Muchas veces hasta que leemos o vemos una determinada situación, entonces comprendemos que las cosas a veces las hacemos mal. Entonces es importante que estemos conscientes de que estos documentos existen y nosotros estamos llamados a estudiarlos. ¿Para qué? Para que todo este proceso de cosas que se han ido infiltrando en nuestra sociedad, pues de veras nosotros las abramos a la luz y no dejemos que las tinieblas nos sigan oscureciendo el entendimiento. ¿Por qué? En muchas de las ocasiones porque vivimos en la ignorancia. Entonces es bien importante, queridos hermanos y hermanas, que nos vayamos formando cada día mejor y así podamos unirnos a esa nueva evangelización a la que nuestra iglesia nos llama. Así es. Entonces vamos a entrar a lo que sería el matrimonio como comunidad de personas. Pocos años antes de ser elegido precisamente el Papa Juan Pablo II, escribía un artículo titulado La paternidad como comunidad de personas. Nos dice él en ese escrito: una genuina comprensión de la realidad del matrimonio y la paternidad y maternidad en el contexto de la fe requiere de la inclusión de una antropología de la persona y del don. También requiere del criterio de comunidad de personas. Si ha de estar a la altura de las exigencias de la fe, que está orgánicamente conectada con los principios de moralidad conyugal y parental. Entonces aquí el Papa pues nos habla, ¿verdad?, de que necesitamos nosotros llegar a entender, a comprender la realidad del matrimonio, de la paternidad, de la maternidad, y todo esto en el contexto de la fe, lo que nosotros expresamos creer. Si tenemos esta expresión de fe, nos decimos católicos, pues tenemos que compaginar ahora sí que nuestra creencia con nuestra práctica diaria, como matrimonio y como padres que somos. Entonces, pero también necesitamos en su momento llegar a entender nuestra propia antropología, nuestro propio ser hombre, ser mujer, y el don de la persona, el regalo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, el regalo de la vida, el regalo de la persona que soy yo, la persona que es mi esposa. Necesitamos llegar a entender todo esto para que nosotros podamos, pues ahora sí que entender toda esta situación en cuanto a lo que es el matrimonio como una comunidad de personas. Sí, quiere decir que nosotros tenemos que llegar a entender las exigencias propias de nuestra fe en cuanto a la moralidad conyugal y parental. Yo creo que nosotros no podemos actuar igual que los no creyentes. Entonces es bien importante que nosotros lleguemos a conocer, como decías hace un momento, esta antropología de la persona, saber a qué estamos llamados. Ya veíamos, ¿verdad?, que estamos llamados a la comunión, que estamos llamados a ser más humanos, entre más nos entreguemos a los demás. Entonces es bien importante que nosotros como cristianos lo entendamos bien, porque si nos quedamos solamente con una visión puramente naturalista del matrimonio, una que considere el impulso sexual como la realidad dominante, puede fácilmente esto oscurecer estos principios de moralidad conyugal y familiar en los que los cristianos deben discernir el llamado de su fe. Quiere decir que la moralidad de un cristiano y un no cristiano son principios vividos de manera totalmente diferente. Por lo tanto, nosotros debemos estar enterados de veras de cuáles son los valores del Evangelio para entonces traducirlos en nuestra vida moral aplicada a la vida diaria. Sí, de otra manera, vivir solamente una visión naturalista, pues es pensar, bueno, soy hombre, soy mujer, tengo sexualidad, tengo los impulsos del querer procrear o del querer tener relaciones sexuales con alguien. Entonces, eso nos va a hacer vivir y ver las cosas de una manera muy distinta que cuando realmente estamos practicando nuestra fe cristiana. Esto también se aplica, ¿verdad?, al sentido teológico esencial de los principios de moralidad conyugal. Siempre hay que estar nosotros abiertos a lo que Dios
quiere. nos está pidiendo, lo que Dios quiere. A eso se refiere la teología, estudiar lo que es Dios, saber lo que Él quiere para nosotros en nuestras vidas, y de esta manera pues estar aplicando estos principios en nuestra propia moralidad conyugal. Es necesario saber que dentro del matrimonio se tiene que vivir de una manera moral, de una manera correcta. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces imagínense el caos, el desorden que se estaría viviendo en la vida de las personas, donde no interesa absolutamente nada más que el querer hacer mi propia voluntad, cumplir con mis propios gustos, con mis propios anhelos, con mis propios deseos, y lo demás no me interesa. Eso sería muy tremendo en la vida del matrimonio en nuestra sociedad. Vamos a una pausa y regresamos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonia? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. Estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y entonces estamos mencionando este artículo, ¿verdad?, titulado La paternidad como comunidad de personas, escrito por Karol Wojtyla, posteriormente pues nombrado Papa Juan Pablo II, y nos sigue diciendo él: en la práctica esto no constituye una tendencia a minimizar el impulso sexual, sino simplemente a verlo en el contexto de la realidad integral de la persona humana y de la cualidad comunal inscrita en ella. Entonces, no es minimizar con la visión cristiana esto cuestión de la sexualidad, sino verlo de una manera integral en la persona humana, y que también la persona humana en sí está llamada a vivir en comunidad. La persona es comunidad. Recordemos que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
que son comunidad de personas divinas. También de esa manera estamos llamados nosotros a vivir nuestra vida como matrimonios, como esposos, vivir una comunidad de personas. Esta verdad debe de alguna manera prevalecer en nuestra visión de todo el asunto del matrimonio y de la paternidad y maternidad. Esto debe finalmente prevalecer siempre. Para lograr esto, un tipo de purificación espiritual, nos dice el Santo Padre, se hace necesario una purificación en el campo de los conceptos, de los valores, de los sentimientos y de las acciones. Entonces nos habla de una necesidad de ver esto con mayor claridad, purificar todas estas cuestiones de nuestra vida para que podamos entenderlo mejor. Sí, porque tal vez puede ser que nosotros estemos manejando conceptos, valores, sentimientos y acciones equivocadas. Entonces, cabe aquí una purificación que ideal sería, ¿verdad?, que los novios antes de casarse pudieran tener esta oportunidad de poder ver cuáles son, primeramente, las intenciones al unirse en matrimonio, y lo otro, ver cuáles son los pensamientos que ellos tienen antes de entrar a la vida matrimonial. ¿Para qué? Para que si no son siguiendo el proyecto de Dios, pues puedan corregir su camino. ¿Para qué? Para que luego después no sufran las consecuencias de esas tendencias equivocadas que puedan tener. Por eso es bien importante que nosotros los cristianos, los católicos, estemos ahora sí conscientes de que debemos ir corrigiendo a lo mejor la imagen que teníamos antes del matrimonio, si es que la teníamos en forma equivocada, y reconocer que la vida matrimonial tiene una noble dignidad, pero que si muchas cosas se han introducido dentro de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, pues todo esto requiere un proceso de purificación, ya que pues podemos darnos cuenta que en muchas ocasiones la conciencia ahora en nuestra sociedad pues está en crisis. Nos decía el Santo Padre Juan Pablo II en la Carta a las Familias, en el número 13, nos decía así: ¿quién puede negar que la nuestra es una época de gran crisis, que se manifiesta ante todo como una profunda crisis de la verdad? ¿Y qué significa la crisis de la verdad? Significa, en primer lugar, crisis de conceptos. Los términos amor, libertad, entrega sincera e incluso persona, derechos de la persona, ¿significan realmente lo que su naturaleza contiene? Qué importante, ¿verdad? Esto que nos menciona aquí Juan Pablo II, que los términos del amor a lo mejor ya se han deformado, de libertad, de entrega sincera e incluso de persona o derechos de la persona. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones defendemos cosas que ni siquiera son defendibles, no son puntos de defensa, como lo que veíamos hace un momento, ¿verdad? De cuando decimos, este es mi cuerpo y nada más es mío, yo tengo derecho a hacer lo que quiera con él. Entonces vemos aquí cómo entonces no se ha entendido la gran dignidad primeramente que tiene la persona humana y la vocación a la que ha sido llamada, desde lo más esencial y fundamental, que es el ser llamado a ser persona primeramente y luego a vivir en comunión. Sí, continúa diciendo el Santo Padre: pienso que este proceso de purificación ha de ir, como acaba de ser señalado, desde el campo de lo conceptual, del mundo de las ideas, y habría también que decir esta hasta el campo de la concreción personal. O sea, esto tiene que llevarse hasta la misma persona. Toda esta purificación de los conceptos, de las ideas, de las acciones, tiene que llevarse hasta la misma persona, y esto pues nos viene a enfrentar a una manera, a un estilo de vida. Uh-huh. ¿Cómo es que nosotros como hombres y mujeres cristianos estamos llamados a vivir? Pues definitivamente de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir la radicalidad del Evangelio, y esto pues solamente lo podremos entender metiéndonos en verdad en todo un estudio, en entender todo esto. Dice el Santo Padre: esto plantea pues una consideración fundamental, que es la identidad cristiana y la internalización personal de lo que implica, ante todo como persona individual que sigue al Señor y procura vivir según el divino plan, y luego también la idea divina de la naturaleza, las características y los dinamismos del matrimonio como un camino de santidad, y de la familia como iglesia doméstica, santuario de la vida, comunidad de personas, cenáculo de amor, signo social de opción por la vida cristiana.
realmente si nosotros como hombres y mujeres, como esposos, como matrimonios, tuviéramos esta claridad de cómo el Señor Dios nos pide vivir nuestra vida, pues creo que sería algo totalmente distinto nuestra sociedad, nuestra vida hoy en día. Sin embargo, pues lamentablemente nos hemos perdido en todo lo que hemos ya mencionado anteriormente, en todas esas actitudes, en todas esas ideas que nos hablan de la cultura de la muerte, y no estamos viviendo hoy en día en realidad la cultura de la vida. Sí, hemos perdido de vista que el matrimonio es un camino de santidad, de que la familia es esa iglesia doméstica donde se aprenden los valores evangélicos, de que la familia es santuario de la vida donde se resguarda, se protege, se cuida todo lo referente a la vida humana, donde se nos ha olvidado también que formamos una comunidad de personas, un cenáculo de amor, donde nos unimos juntos, como dice aquí el cenáculo, ¿verdad?, a compartir los alimentos juntos, pero no solamente el alimento material, sino también el alimento espiritual. Dice, signo social de opción por la vida cristiana, donde nosotros como familia nos volvemos testimonio vivo de que la luz de Cristo vive en nuestra familia. Qué bonito sería, ¿verdad?, que todas las familias pudiésemos vivir así, procurando entonces vivir ese proyecto de Dios al que Él mismo nos llama. Pero para eso tenemos, como decías hace un momento, que purificarnos de todas esas ideas, de todos esos conceptos. ¿Para qué? Para llevarlos a una vida en concreto. De aquí, hermanos, que pues tenemos una ardua tarea en manos, nosotros los matrimonios, los esposos cristianos, primordialmente pues con nosotros mismos como matrimonio, también con nuestros hijos, con nuestra familia. De esta manera yo creo que seremos esa parte del granito de arena que vamos a conjuntar con todas las demás familias cristianas, católicas, que están tratando de vivir también un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nosotros no entendemos esto y lo vamos trabajando, lo vamos digiriendo, a lo mejor de repente es difícil porque traemos tantas cosas arrastrando en nuestras vidas, tantos conceptos equivocados, tantas situaciones que ignoramos, pero por eso la insistencia de buscar, de conocer, de llenarnos de una sabiduría de Dios para que podamos entender todo esto y verdaderamente ser ese fermento, lo que está necesitando hoy en día la humanidad, la sociedad, ser familias verdaderamente cristianas, familias que están viviendo su fe radicalmente o que están tratando de hacerlo. De repente cuando decimos radical como que chocamos con algo, ¿verdad? Sí. Que pensamos, es que no puedo, me estás pidiendo demasiado, no puedo vivir la radicalidad. Pues a lo mejor no lo vamos a vivir en el momento, ¿verdad? De así de súbito, pero sí ir en ese proceso, en ese caminar diario. Y yo creo que así es la vida cristiana, es un proceso, un ir buscando la perfección cada día. No la vamos a lograr sino hasta que estemos delante del Señor, pero no bajar la guardia, no dejarnos vencer, sino siempre cada día estar caminando en todo esto y luchar para llegar a hacer esto que nos cita el Santo Padre Juan Pablo II en este escrito. Entonces, pues es una cuestión, ¿verdad?, propia, donde nosotros tenemos que seguir luchando, trabajando todos los días como esposos, como matrimonios, para poder llegar a ser ese testimonio. Y recordar que la santidad del matrimonio es fuente en la que se apoya el desarrollo cristiano de la familia. Recordemos, hermanos, que si el matrimonio está trabajando por ser santo, también van a llevar a la santidad a sus propias familias. Y yo creo que ese es un llamado que de veras especialmente nos hace hoy nuestro Dios. Entonces, pues le pedimos a Dios que nos dé la fuerza necesaria a través de su Espíritu para que vayamos caminando en todo esto, para que vayamos dando los pasos necesarios y lograrlo. Yo creo que aquí las comunidades, ¿verdad?, de la iglesia es lo que nos va a ayudar mucho, el estar insertados en algún movimiento, en alguna asociación, en alguna comunidad, nuestra propia parroquia, nos va a ayudar mucho en todo esto. Por eso,
pues los exhortamos, ¿verdad?, para que busquemos el acercarnos a la iglesia y conocer todo esto. Pedimos a Dios que nos llene de su amor, de su misericordia y que nos ayude a seguir entendiendo cada vez más su voluntad. Muchas gracias, que tengan un buen día. Dios les bendiga, hasta luego. Un camino, Jesús, hoy queremos echar.